Hola hermanos, Dios los bendiga mucho. Bueno, otro jueves más para estar con ustedes y dar palabra del Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a dar palabra del Señor más en estos tiempos, que es el mejor consuelo que podemos tener nosotros como cristianos y quizás también alguien que nunca escuchó palabra del Señor, y que la palabra es poderosa y pueda entrar en sus hogares. Y muchas veces tenemos que recordar y dar a entender prédicas de que los tiempos cambiaron y que cuántas veces hemos predicado y bueno, nunca pensábamos de lo que iba a venir o lo que iba a pasar en el mundo, jamás. Y quizás, bueno, eso iba a ser más adelante, y hay que ver si va a pasar, o lo que va a pasar no se sabe, pero hoy lo estamos viviendo y es el tiempo final, porque esto es, yo no voy a estar aquí para ponerles temor, porque ya el temor está en el mundo, es un temor muy grande el que tiene el mundo. Temor tiene inseguridad, tiene muchas cosas que van en las personas, y ese temor también influye mucho en enfermedades, en estar cautivo, que es justamente la prédica de la semana pasada, del día domingo, creo que fue, sí, claro, el domingo, predicamos de la libertad, pero de que nosotros como cristianos sabemos que la libertad de Cristo nos hace libres, es lo que podemos saber. Y también darle valor a la gracia de Dios sobre nuestras vidas, esa gracia que es un valor tan grande, inmerecido. Amén, amados. Entonces esto es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, de que podamos recibir esa gracia de Dios que la hemos tenido siempre. Hemos pasado pruebas, hemos pasado situaciones difíciles, pero la gracia de Dios nunca se apartó de nuestras vidas. Amén. También esto es algo que nos da a entender muchas cosas, como la gracia inmerecida. También en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, hombres de Dios que han tenido la gracia de Dios. La gracia de Dios, y Dios lo ha perdonado, pero era dura la ley, era muy dura. Y Dios los ha perdonado, el arrepentimiento va junto con la gracia. Cuando nos arrepentimos, tanto en el Antiguo Testamento, cuando se arrepentían de corazón, se arrepentían de todo lo que podían haber hecho, tenían la gracia de Dios, esa gracia divina. Y también era muy duro la ley en esos tiempos, muy duro. Los que tenían esa ley, y sabíamos que nosotros, gracias al Hijo, cambió la ley. Pero quiero compartir con ustedes también del Antiguo Testamento, de lo duro que era. Dice que el justo, por más justo que fuese, si un día se apartaba o hacía impiedad, no tenía volver a tener ese perdón que le habían perdonado anteriormente. Y así lo explica este profeta, un muy buen profeta de Dios, que es Ezequiel. Amén, amados. Y yo quiero que me acompañen, por favor, si me pueden acompañar, gloria a Dios. A Ezequiel capítulo 18, por favor. Y vamos a leer del versículo 23. Porque más nos entonamos leyendo la palabra también. Y dice así la palabra. Búsquelo tranquilo, por favor. Búsquelo tranquilo. Bien. Es muy lindo tener la palabra en la mano, de que pueda entrar por nuestros ojos, amados.
Y dice así la palabra. Aquí hace una mención que le manda el profeta Dios con signo de admiración y dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Fíjese qué profundidad tiene. Que se apartare de sus caminos, los caminos del hombre. Los caminos del hombre son malos. Entonces, vuelve a decir, no vivirá si se apartare de sus caminos. Para sí el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Mire usted, morirá. Quiere decir que no se arrepentía esto en el Antiguo Testamento. Y había sido justo, pero no se había arrepentido. Y dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, manda decir el profeta, oíd ahora, casa de Israel. Amén. Esto tenemos que tenerlo bien en cuenta. Quiere decir, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Amén, amados. Antes había ojo por ojo y diente por diente. Muerte por muerte y todo lo que sucedía. Podía ser una persona justa, pero tenía que pagar el precio como estaba la ley. Entonces, por eso le tenemos que dar mucho valor sobre la palabra que vamos a dar hoy, de haber tenido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero compartir con ustedes lo que era antes y lo que es ahora. Entonces dice, versículo 27, y apartándose el impío de su impiedad, que hizo haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Mire, y pone el alma también. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Amén. Mire usted qué profundidad tiene lo que le manda avisar al pueblo de Israel este profeta. Y dice el versículo que seguimos leyendo: convertíos y apartaos de toda vuestra transgresión, y no será la iniquidad causa de ruina. Fíjese, causa de ruina. La iniquidad es una causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casas de Israel. Amén, amado. El Señor mandaba advertir por los profetas. Mandaba advertir. Quiere decir que cuando Él advertía era porque era la gracia que Él tenía sobre ese pueblo. La gracia de Él estaba sobre ese pueblo solamente, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que gracia en los términos más usados de la Biblia en el Nuevo Testamento, ya vamos al Nuevo Testamento. Gracia, charis, quiere decir en griego. Aparece más de 170 veces, hermano. Tiene diversos sentidos en plural. Expresa gratitud. La gracia es un favor inmerecido. Un favor grande y merecido. Entonces, gracias que Dios pone sobre sus hijos. Amén, amado. La gracia es cuando somos hijos de Dios. Cuando decidimos cambiar el camino. Hoy como en el Antiguo Testamento. Y seguir
el camino que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, esto es lo que podemos ver nosotros, de todo lo que podemos estar viviendo hoy, teniendo la gracia de Dios. La gracia de Dios refleja en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro rostro, refleja la gracia de Dios. Y en nuestro hablar. Ahí refleja la gracia de Dios. Si me quieren acompañar, por favor, ahora sí, vamos a ir al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 3, por favor. Segunda de Pedro, gloria a Dios, capítulo 3. Búsquelo tranquilo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del versículo, gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Búsquelo tranquilo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Y dice así la palabra. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Quiere decir que todo el mundo antes pereció anegado de agua por el diluvio tan grande que solo se salvó Noé y su familia. Entonces dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hermano, esto es la eternidad. Para el Señor no hay tiempo. No hay tiempo en la eternidad. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese, quiere decir que el arrepentimiento es para que nosotros podamos tener la gracia de Dios. Para eso es el arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. Sin reconocimiento no hay arrepentimiento. Es hipocresía. Amén, amados. Así es el quebrantamiento sincero ante el Señor, ante el Padre, ante el Hijo y al Espíritu Santo que nos dejó hoy, que estamos viviendo. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros siempre, hermanos. Entonces, muchos elegidos de Dios en el Antiguo Testamento pecaron y pagaron las consecuencias. Le voy a dar algunos nombres, naturalmente. David, Acab, Saúl, Joacín y Joaquín. Y la gracia de Dios era por la ley de Moisés. Era por la obra y muy dura, y Dios mandó a su Hijo. La gracia para que tuviera era muy dura, era fuerte, pero Él mandó a su Hijo por esa gracia divina, esa gracia que no tiene precio en este mundo, ni por la eternidad tiene precio. Es un agradecimiento que lo vamos a tener todos nosotros en la eternidad, agradeciéndole a Él esa salvación tan grande por la vida eterna. ¿Por qué, pastor? Porque mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo, porque gracias a su Hijo fuimos nosotros, entramos nosotros al pueblo de Israel, los gentiles, por esa salvación tan grande. Ay, el Señor es muy bueno, hermanos, muy bueno. Entonces, primero, ¿por quién vino la gracia? Amén. ¿Por quién vino la gracia? Primero, por Moisés, la gracia del antiguo, de la ley. Dios en su misericordia tenía gracia, porque perdonaba
muchos pecados con el arrepentimiento genuino, como le nombré a algunos de estos hombres reyes del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Gloria a Dios. Juan capítulo 1. Vamos a leer del versículo 14. Gloria a Dios. Vamos a leerlo del versículo 14. Acá está hablando Juan, el amado discípulo del Señor, el apóstol del amor, el apóstol amado de él. Y dice así la palabra: porque el Verbo se hizo carne. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que Él tenía la gracia para venir a este mundo y perdonar pecados y levantar al enfermo, al caído y resucitar muertos. Entonces, versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el de quien yo decía. Juan, no el discípulo, no el apóstol. Juan el Bautista es el que está dando aquí testimonio. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Fíjese, es antes de mí, porque era primero que yo, porque su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Mire, Él vino por el bautismo, pero la gracia venía por nuestro Señor Jesucristo. Él lo bautizaba en agua, pero la gracia de Él lo bautizaba por el Espíritu Santo que nos dejó hasta el día de hoy, si usted lo cree. Entonces, gloria a Dios. Entonces dice, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Mire usted lo que es darnos a conocer al Padre, que estaba con Él. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que tener, esa seguridad, hermanos. Entonces, ¿dónde resplandeció la gracia salvadora? La gracia no hubiera sido gracia si el Hijo no moría. No hubiese sido suficiente. Eso es lo que tenemos que saber nosotros, hermanos. Por esto tuvo que ser el sacrificio de Cristo, ese expiatorio del Calvario. Amén, amados. Entonces, esta fue la gracia que Dios más grande por nosotros. Esta fue la gracia que Dios dio más grande por nosotros, por la humanidad, a su Hijo. Entonces, para que estemos gustosos, o sea, que nos gustase la muerte del Señor. Nos gustase la muerte del Señor. Nos gustó porque fuimos salvos por la eternidad. Pastor, pero ¿cómo nos va a gustar la muerte de Jesucristo? ¿Cómo nos vamos a gozar en la muerte de Jesucristo? Nos va a gustar. Exactamente. Así es como lo dice la palabra. Amén. La palabra lo dice, que tenemos que estar alegres, dichosos de que vino el Hijo de Dios para salvar nuestras almas. Entonces, esto es lo que tenemos que profundizar hoy más que nunca. ¿Por qué estoy predicando esto, hermano? Porque Dios lo manda. Dios quiere que no tengamos temor, que nos podamos sentir seguros de todo lo que se está viviendo, porque nosotros vivimos por gracia. Y vamos, por favor, a Hebreos, por favor. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, así confirmamos que
nosotros tenemos que estar contentos, alegres de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque nos enseñaron la pura verdad, lo que es la gracia. Antiguamente se festejaba, ni se festejaba, se hacía duelo se hacía, antes de que yo conozca al Señor en esta verdad que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, vamos a leer del versículo 5, hermanos. Gloria a Dios. Acá hay un misterio tan grande. Dice que el Hijo lo hizo un poco menor que los ángeles, igual que nosotros. Este es el misterio. Vamos a leerlo. Mire, dice, Hebreos capítulo 2, versículo 5. Y dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Fíjese qué profundidad tiene, para que el hijo del hombre, para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Amén. Porque él vino a la tierra hecho hombre. Por eso dice el Hijo del Hombre. A él lo conocían por el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, eso es lo que hizo un poco menor que los ángeles. Lo hizo igual que a nosotros. Igual, era Dios aquí en la tierra, pero lo hizo igual a nosotros. Hecho hombre. Los mismos sentimientos, los mismos corazones, todo igual a nosotros. Entonces dice, versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, acá dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, amén, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mire, qué cosa hermosa. ¿Cómo no nos va a gustar la muerte de Jesucristo? Somos felices, somos agradecidos a Dios, porque dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Quiere decir que la gracia viene por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para ser nosotros salvos, para que nos cuide en esta vida, para que podamos ser protegidos en esta vida. Tener cobertura del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, apostólica y pastoral. Lo sujetaste todo a sus pies, todo a los pies de él lo ha sujetado el Señor. Amén, amados. Por eso tenemos que darle ese gran valor. Quiere decir que esto es lo que más nos va a dar la gracia, que esa gracia, ¿por qué viene la gracia? ¿Por qué viene la gracia? Por la fe en Jesucristo. Esa es la gracia. Y saber que nosotros tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cuando tú fuiste cristiano, cumpliste, aceptaste al Señor, pasaste por las aguas y fuiste un nuevo hombre, una nueva mujer. Naciste de nuevo. Eso que es la gracia por la fe. Porque el que se bautiza se tiene que bautizar por fe. Por fe. Si no, no sirve. Es una ducha, es un baño, es una zambullida, pero tiene que hacerlo por fe. Y cuando es por fe, lo quebranta el Espíritu Santo cuando nace nuevamente y todos los pecados quedaron
borrados del libro. Todos quedaron borrados. Quiere decir que de ahí nacemos nuevamente y resucitamos al viejo hombre. Quiere decir que después de esa muerte no morimos más. No morimos si sabemos sujetarnos a la gracia de Dios y hacerle fiel en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Como se los dije antes, Él es el camino, la verdad y la vida. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Entonces, la justificación, antes, ¿por qué era la justificación? ¿Por qué era? Por la ley. Amén. Pero ahora tenemos la justificación de la salvación eterna, que es por la gracia y por la fe. Por la fe viene la gracia. Si no hay fe, no hay gracia. Amén, amado. Entonces, acompáñenme para respaldar el mensaje. Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, búsquelo tranquilo, que ya les digo el versículo. Vamos a leer del versículo 22. Somos justificados por fe. Nunca se olvide eso. Un hombre, una mujer de fe, cree ciegamente en Jesucristo. Espera en Él y prueba que pueda venir. Está sujeta a la fe en Jesucristo. Amén, amado. A la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a leer un versículo más arriba. Vamos a leer del 21, capítulo 3, versículo 21. Y dice así la palabra. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Mire usted, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, hermano. Mire qué paz. Yo no sé, yo siempre me pongo, digo, cómo la conciencia de antigua, el acusamiento de uno mismo, esa conciencia que nos acusaba, esa conciencia que no teníamos descanso, no se podía dormir y habíamos cometido errores como todo porque nunca conocimos esta pura verdad. Y eso es lo que nos llama más la atención de todas estas cosas. Y dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe por su sangre. Fíjese, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, hermano. Mire, qué paz de sentirse seguro, más hoy como se está viviendo, hermano. Más hoy. Y yo, mire, no sé, pero yo siento que más de uno que se ha apartado del Señor, ¿cómo se debe sentir con lo que está pasando? Pero tiene la oportunidad. No se pueden congregar, estoy de acuerdo, pero que busquen al Señor nuevamente, que se puedan arrepentir y vuelvan al camino, escuchando palabras, escuchando las prédicas virtuales, como pueda ser. Pero Dios ve el corazón que lo quiere volver a buscar, porque Él conoció la gracia de Dios. Conoció hombres crecidos, han dejado el camino, conociendo la verdad, hermanos. Ay, Señor, qué bueno que eres tú. La gracia solo puede ser recibida por la fe, como le dije, y justificada en justicia por esa fe, esa gracia divina. Entonces, justificados gratuitamente por su gracia y por fe, porque por gracia somos salvos. Amén, amado. No por obras. Esta es la doctrina de salvación por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Escuchen, nadie se gloríe por obras. ¿Entienden? Obras que hacemos
la hacemos con el corazón. Eso es lo que le satisface a Dios, no haciendo un canje con Dios. Yo hago esto, a ver qué me vas a dar. A ver, no, hermano. Él conoce tu corazón, con qué amor tú haces la obra del Señor. Amén. Así que bueno, gloria a Dios. Por eso dice, para que nadie se gloríe. Acompáñeme a Efesios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios. Vamos a leer capítulo 2. Vamos a leer del versículo 8, por favor. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjense, es un don de Dios. Como le expliqué antes, usted la gracia la presenta de su persona. La gracia va a reflejar en su rostro, va a reflejar en sus palabras y en el lugar que usted pueda estar, va a tener la gracia de Dios, que también es la gloria de Dios en su vida. Entonces, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué lugar celestial? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Los lugares celestiales, ¿dónde lo va a encontrar usted? Lástima que no puedo predicar, porque a mí me gusta predicar con toda la reunión, con todos los hermanos. Pero ¿dónde usted va a encontrar lugares celestiales? En la iglesia. Yo sé que está diciendo en la iglesia. ¿Por qué lugares celestiales? Porque se manifiesta la presencia del Espíritu Santo, que Él es celestial. Nosotros vamos a también estar en lo celestial, junto aquí en la tierra, con el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da esa hermosura en los cultos, en la alabanza, que se manifiesta la gloria de Dios, en los milagros que Dios hace. Entonces, gloria a Dios. Y dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas, hermanos. Entonces, ¿qué hace falta para recibir un don? Un don de Dios. El don de Dios es hermoso. Los dones del Señor. Él no se los niega a nadie, pero tenemos que adaptarnos a la gracia de Él y dar el valor grande, inmerecido que hizo Él por nuestras vidas, por nosotros, hermanos amados. Entonces, magnánimamente viene de la palabra magnánimo. Fíjese qué palabra, pastor. ¿Sí? ¿Qué palabra? Es una persona que lleva la gracia, es generoso, benigno, bien hablado. Los que perdonan los agravios. Ahí se refleja la gracia de Dios en los hermanos. Y ya para terminar, acompáñeme a Isaías, capítulo 14. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 12. Por eso acá tenemos el ejemplo
de uno que quiso ser semejante al Altísimo. Y querer ser semejante al Altísimo también quiere la vanidad y dónde estaba su corazón. Por eso es la caída de Lucifer, hermano. Y dice así: qué gracia tenía Dios con él, hermanos. ¡Qué gracia! Era el querubín más preciado, el querubín que era, Dios le había dado ese lugar y se engrandeció porque los dones eran de Dios y él se engrandeció por los dones que él se creía que eran de él. Y dice así, búsquelo, Isaías capítulo 14, versículo 12, dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Fíjese, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Fíjese, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire usted cómo terminó ese Satanás que fue echado a la tierra. Mire, versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos? Mire usted, que transformaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Mire usted, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Fíjese lo que es dejar la gracia y reconocer la gracia de Dios, que fue la apertura de la cárcel nuestra. Fue la apertura, abrió la cárcel nuestra, pero cuando te encierra no te deja suelto. El único que te puede liberar es la gracia de Dios, hermano. El único que puede hacer eso es la gracia de Dios, hermanos amados. Entonces, lo peor que el diablo le puede soportar es la gracia de Dios por nuestro Señor Jesucristo, dada por los que pueden tocar por sí, provocar y tentar para perderla. Así que Él está ahí, provocando, insistiendo para que usted pueda perder la gracia de Dios, esa gracia divina. Entonces, ¿cómo provoca el diablo a los cristianos? De muchas maneras. De muchas maneras lo provoca. Pero hay una que es destructiva. Cuando usted no acepta las reglas y decisiones de la iglesia, que son las que están dadas por un pastor, un maestro, y se creen mejor que otros. Esta es la que pasa. Nunca nos olvidemos que lo que tenemos es por gracia, hermano. No nos olvidemos nunca que todo lo que tenemos es por gracia. De Dios puede ser en nosotros o en otros hermanos quien tenemos que aprender a respetar. Mire lo que es el respeto de la gracia de un hermano a otro, sabiendo que está respetando lo que Dios le dio, el don que Dios le dio, el don que usted tiene, el don de servicio, el don de amabilidad, el don de amar a Dios, de amarlo como lo ama. Amén, amados. Entonces, le agradecemos a Dios que estamos en el tiempo que estamos. Pastor, ¿cómo le voy a agradecer yo a Dios el tiempo que estamos viviendo? O esto lo puede decir alguien que no conoce al Señor. Pero los que conocemos al Señor nos damos cuenta que este es un juicio. Un juicio, hermano. Si no te cuida Dios, no te cuida nadie. Amén. Entonces, quiere decir que todos tenemos que aceptar las decisiones del gobierno, porque así lo dice Romano, nos enseñó Pablo,
Nosotros tenemos que respetar las decisiones del gobierno, esa autoridad que tiene el gobierno, respetarla. Cuidarnos, como dice, unos a otros, usar barbijo, usar como tenemos que usar. No caigamos en la tentación como el diablo lo quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, cuando lo llevó, venía de ayunar 40 días, y 40 noches, lo llevó para tentarlo. Ya que tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y usted, ¿me comprende? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que dice. Estas piedras lo llevó a un lugar alto. El Señor fue y también le dijo, tírate, a ver si lo sabes. Y dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Amén, amado. Siendo que le había ofrecido todos los reinos de esta tierra. Y hoy hace lo mismo. Hoy mucha gente hace pacto con el diablo. Pero ¿sabes una cosa? El diablo te viene a buscar. En cualquier enfermedad te hace caer o en accidente para que te quiera él llevarse tu alma. Tu alma. Entonces, depende de nosotros que cuidemos el alma. Más en este tiempo que estamos viviendo, hermano. En este tiempo que estamos viviendo. Por gracia Dios bendice a los hombres responsables de ministrarla a la gracia. De ministrarla. La tenemos que ministrar nosotros. Vamos a 1 Corintios 15. Ya terminamos, hermanos amados. Para darle el fin a 1 Corintios 15, a que le demos valor a esta gracia tan grande, más en este tiempo que estamos viviendo. Vamos a leer del versículo 9, 3 versículos nada más. Dice así la palabra. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Aquí está hablando Pablo a los corintios. Él persiguió a la iglesia de Dios. Y la gracia de Dios mandaba a matar cristianos. Y la gracia de Dios vino sobre él. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire usted, todo lo que hacía lo hacía por la gracia de Dios. Si no tenemos la gracia de Dios no podemos hacer nada, nada, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén, amado. Así le hablaba a los corintios. Esa gracia no la tenemos que perder, hermano. Yo sentí del Espíritu Santo cómo el Señor da la palabra y que quiere Él hablar. Más que nunca este momento que está pasando el mundo. Con la gracia de Dios estamos revestidos por la gracia de Dios. En el nombre bendito de Jesús. Eso es lo que tenemos que estar mirando, viendo. Aceptar, como les dije antes, todo lo que manda el gobierno. Todo eso lo tenemos que aceptar porque hay que cuidarse, hay que usar barbijo, hay que tomar distancia, hay que tener la sanitización que tenemos que tener también, hacer todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es un respeto. Por la palabra dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hermanos amados. Damos gracias por la palabra, Señor. En el nombre bendito de Jesús, Padre, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta salvación tan grande que fue por la gracia que pusiste en nosotros para que nosotros también la podamos administrar esta gracia, Señor, en el nombre bendito de Jesús y ser testimonio con la gracia que tú nos diste en los lugares que podemos ir y hablar de ti, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Padre amado, Padre Santo, si hay alguien que no conoce la gracia y que hoy puede recibir esa gracia al declarar al Señor como el Señor de su vida y ser salvo, para ser hijo de Dios,
Por gracia fuimos salvos. Así lo dice Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante, que lo confesamos con nuestra lengua, para la gloria de Dios. Que el Señor es nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Si alguno tiene problemas de salud, de enfermedad, hermanos, y hoy quiere llegar a ser hijo de Dios para tener la gracia en la sanidad que pueda tener en su cuerpo, de ser sano, Señor, libertado, cuando te declara a ti como el Señor de su vida, Él por fe, y que entra el Espíritu Santo para sanar y ser un hijo de Dios, para la gloria de tu nombre, Señor. Yo lo invito a que pueda recibir al Señor en su corazón y sea extraviado del camino, ha dejado el camino, que también haga esta nueva oración para reconvertir nuevamente para estar en el camino, y que repita esta oración en el nombre bendito de Jesús para la gloria de Dios. Con su mano en el corazón, repita estas palabras en el nombre de Jesús. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra. No es casualidad que haya estado escuchando este mensaje, Señor, de la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, yo sé que soy pecador o pecadora y me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Salva mi casa y toda mi familia. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta salvación tan grande. Desde hoy soy hijo tuyo, Señor, por gracia, por gracia. Tú conoces mi enfermedad, Señor. Tú conoces mi situación que estoy viviendo, todo lo que he perdido y cómo estoy yo desanimado. Estoy, Señor, en una depresión tan grande, pero hoy te declaré como el Señor de mi vida y tú me vas a mostrar tu bendición de ser hijo, haber sido creación. Yo los bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que todo aquel que pueda escuchar esta palabra y tiene COVID, que pueda aspirar por fe, aspire la unción del Espíritu Santo, Señor, que es el soplo de vida que dio Jesús al ser humano cuando lo creó del barro. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos amados.